Si recuerdan, vamos a primero hablar de los objetivos de la materia de la clase, el tema de hoy. Vamos a definir hipertensión pulmonar, a clasificar la hipertensión pulmonar según patología. La clínica y la fisiopatología van de la mano. Y el laboratorio o los hallazgos que se pueden encontrar en paraclínicos para la hipertensión pulmonar. Lo mismo vamos a hacer con edema pulmonar, clasificarlo según los mecanismos fisiopatológicos y patológicos, relacionar la clínica con la fisiopatología y los hallazgos laboratorios. Y por último, con el tromboembolismo pulmonar. Principales causas, clasificación y la relación clínica fisiopatológica y con el laboratorio en el tromboembolismo pulmonar. Ok, estas son las enfermedades que afectan el árbol vascular pulmonar. Hay un grupo de enfermedades que afectan primariamente este árbol vascular y se clasifican en primaria, o sea, etiología desconocida, que comienza en el área de la circulación pulmonar, etiología variable, y la secundaria, donde la afectación es secundaria a una enfermedad sistémica, en otro componente que afecta secundariamente al pulmón. En la categoría de las enfermedades vasculares pulmonares primarias, tenemos la hipertensión pulmonar primaria. No es tan infrecuente, es una patología que se ve con alguna frecuencia, afecta más frecuentemente a mujeres relativamente jóvenes, entre los 30 y 40 años de edad. No hay una causa bien conocida, simplemente las arterias, la arteriola, las arterias de los capilares y las venas para la arteria pulmonar, sus paredes empiezan a engrosarse, se ponen más rígidas y con eso produce la hipertensión, sin ninguna otra afectación. También puede haber una enfermedad primaria, pero en este caso no sería las arterias, sino el componente venoso. Más o menos ocurre lo mismo, son las venas las que se van engrosando y haciendo cada vez más estrecha su luz, y eso de forma retrógrada, por supuesto, produce una hipertensión de la arteria pulmonar. Estas son las formas primarias. Esta segunda es más o menos frecuente, la primera sí se ve con alguna frecuencia. Y la enfermedad pulmonar secundaria son las dos otras entidades que vamos a ver hoy. Vamos a hablar del edema pulmonar. Edema alveolar, básicamente, es lo que vamos a ver. Porque el edema se ubica en el intersticio y en el espacio intraalveolar. Y esos dos componentes por extravasación de líquido. Y lo vamos a ver, lo vamos a clasificar por distintas etiologías. La hipertensión pulmonar secundaria a distintos eventos que producen esa vasoconstricción en el circuito pulmonar, vamos a verlo también, y el tromboembolismo pulmonar, que puede ser tanto agudo como crónico, aunque la manifestación más importante es en los cuadros agudos. ¿Seguimos? Primero vamos a recordar un poco de la circulación pulmonar. Recuerda que la circulación pulmonar es el circuito menor. La sangre allí viene del corazón derecho, las cavidades cardíacas derechas, que reciben el retorno venoso. El circuito derecho, el circuito pulmonar de baja presión, tiene una pared elástica, pero el componente pulmonar muscular no es tan intenso como el resto del árbol arterial. Por eso tiene un componente de baja presión. Pero sí tiene mucha distensibilidad, y esa capacidad de distenderse lo hacen unos vasos de capacitancia. Tiene la capacidad de reservar o albergar en su lecho mucho volumen. Y de paso al distenderse, permite mantener una presión relativamente baja. En ese circuito pulmonar puede darse varias patologías. Vamos a hablar, aquí tenemos la de la edema pulmonar. Vamos a hablar de edema pulmonar. Esto ustedes lo recuerdan, este es el esquema de Starling, donde están los elementos del equilibrio. El equilibrio entre la relación del distintos compartimientos, el intravascular, el intersticial, y ahora vamos a agregar el intraalveolar. Como ven, este es un espacio capilar, pero en el pulmón. Esta es la diferencia. El juego de presiones es diferente, como una presión hidrostática en el capilar pulmonar es relativamente baja, aproximadamente 7 milímetros de mercurio, mientras que la presión intersticial pulmonar siempre puede oscilar arriba o abajo, pero siempre se mantiene en valores negativos dependiendo de la inspiración o la expiración, si estamos en los vértices o estamos en las bases, pero se mantiene negativa. Es lo que permite el retorno venoso y el retorno de la sangre a la caja torácica. La presión osmótica o oscótica, la que depende de la proteína, es igual que en todos los lechos capilares, porque la circulación, las proteínas son iguales en la sangre, en el proceso, si la sangre está en el pulmón o la sangre está en el abdomen. La presión osmótica arrastra agua del espacio intersticial hacia el espacio intracapilar, por eso tiene un valor negativo. El sentido es de atraer. Mientras que la presión intersticial osmótica en el alvéolo
es relativamente pequeño. Todo esto, si calculamos, da lo que sale más lo que entra, da un flujo positivo de salida. Ese flujo es más o menos más puro. Constantemente en el polo capilar arteriolar sale sangre, en el polo capilar venoso o vena se reabsorbe sangre. O sea, hay filtración, reabsorción, pero no se reabsorbe todo. Una pequeña cantidad, más 1 de milímetro de mercurio, un valor positivo, de hacia la salida, queda en el espacio intersticial. Sin embargo, en ese espacio intersticial no se acumula el líquido, no aumenta la presión del espacio intersticial, porque hay una bomba linfática, capacidad de drenaje por el sistema linfático, que puede suplir hasta menos 4 y menos 5 milímetros de mercurio. Como ven, está por encima de lo que se filtra normalmente. En el alvéolo vean los dos componentes, negativo de adentro, negativo afuera, se anula cada uno de esos, el flujo total es cero. ¿Sí? Esta es la parte intraalveolar, aire, el componente de la interior, básicamente el surfactante, elementos que están en la cavidad bronquial, y esta es la parte del intersticio. Pero el flujo de líquido aquí es cero, se mantiene afortunadamente en cero, por eso que no se acumulan los alvéolos. Entonces, ¿qué es edema pulmonar? La acumulación de líquido en el espacio intersticial y en el alvéolo. La clasificación del edema pulmonar. Lo podemos clasificar como clasificamos todos los edemas. La clasificación fisiopatológica del edema que vimos en la actividad práctica, que vimos en los seminarios. Por aumento de la presión hidrostática. Cualquier condición que aumente la presión en el árbol vascular pulmonar, puede generar edema pulmonar. También puede ser por un aumento de la permeabilidad capilar, procesos inflamatorios pulmonares. Eso aumenta la permeabilidad capilar, se le salga líquido y se acumula en el intersticio y eventualmente en el alvéolo. La disminución de la presión oncótica, esto lo vamos a ver también en la parte de nefrología. Cuando pierdes proteína, pierdes albúmina, por trastorno nutricional, falla hepática o pérdidas renales, al caer la presión oncótica hay una tendencia a salir líquido hacia el espacio intersticial y puede inundar la alvéolo. La disminución del drenaje linfático, obstrucción linfática, pérdida de la bomba linfática, ya sea por una patología congénita, que son muy infrecuentes, o porque los linfáticos están obstruidos. Aquí tenemos la carcinomatosis, cáncer en los pulmones, puede producir esto. También radiaciones que pueden producir algo de obstrucción del sistema linfático. Y aquí vamos a agregar una particular en el edema pulmonar, que es la disminución de la presión intersticial. La presión intersticial habíamos dicho que era negativa, normalmente es negativa. Pero tú puedes tener una patología donde esa presión intersticial aumente y se aproxime a cero, incluso que se haga positiva, que tengas un derrame pleural y esa presión intersticial esté positiva. Puede ser sangre, puede ser pus, pero un contenido, incluso hasta aire, un contenido en el espacio intersticial que aumentó la presión y se hicieron positivos. Si este proceso se mantiene en el tiempo, hay un nuevo equilibrio. Y esa presión positiva del espacio intersticial hace que tenga que aumentar la presión hidrostática para que pueda mantener el flujo y llenar del ventrículo derecho hacia la aurícula izquierda. Ese nuevo equilibrio usted lo mantiene funcional. Esa es capacidad de reserva, capacidad de adaptación que tiene nuestro sistema pulmonar. Pero si por algún motivo, y suele ser una actividad médica, alguien ve el derrame y decide que hay que drenar. Es lo correcto realmente. Hay que drenar, o sacar el aire, sacar la sangre, el pus, sacar el líquido. Y ese drenaje se hace muy rápido, sin tomar en cuenta que la instalación del derrame pleural fue lento, progresivo. Al caer de forma abrupta la presión intersticial, la presión positiva, sacas el líquido, sacas el aire, se aproxima a cero, cae dramáticamente, mientras que la presión hidrostática todavía es alta, genera un edema pulmonar de reexpansión. Eso se ve como un efecto del drenaje, de un vaciamiento de un derrame pleural, de un neumotórax, un hidrotórax, un pirotórax. Solamente en esas condiciones cuando usted puede ver esos eventos. Si usted tiene un derrame pleural o un líquido pleural, hay que drenarlo. Si es crónico, hay que drenarlo lentamente. Tómate horas para drenarlo. Si es agudo, 48 horas lo puedes drenar rápidamente sin ningún problema. Pero si tiene más tiempo, está instaurado, se logra ese nuevo equilibrio de presiones,
lo más correcto es drenarlo progresivamente para evitar el edema pulmonar de respiración. También podemos clasificar el edema pulmonar según su etiología. Lo podemos clasificar básicamente, como aparece en la mayoría de los libros, en estos grandes grupos. Puede haber un edema pulmonar de origen cardiogénico, falla cardíaca izquierda, o un edema pulmonar no cardiogénico, donde entran todos los demás. Entre los ejemplos más frecuentes de los no cardiogénicos son los inflamatorios, por aumento de la permeabilidad capilar, una neumonía, una neumonitis. Y el cardiogénico es todas las enfermedades cardíacas, por eso que afectan el corazón izquierdo y producen insuficiencia cardíaca. De forma retrógrada, produce aumento de la presión hidrostática y produce un edema pulmonar. Es lo que ocurre en los pacientes que tenemos insuficiencia cardíaca, los que tienen valvulopatía mitral, aórtica, cualquier otro componente, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía primaria hipertrófica, todos ellos. Esta transparencia es de New England Journal, y aparece un componente alveolo capilar. Arriba está un pulmón normal, completamente sano. Vemos como hay un flujo capilar alrededor del alveolo, o del espacio de contacto alveolo capilar, donde ocurre el intercambio vacío. Hay una muy pequeña filtración de líquido positiva, como habíamos dicho, de salida del líquido del espacio arterial hacia el polo venoso, y esa pequeña cantidad de líquido va al espacio intersticial, pero es drenado inmediatamente, ¿okay?, por el drenaje linfático. Por eso es que no hay aumento de la presión en el intersticio, no hay aumento del líquido en el intersticio, no se genera el edema y no se va a inundar el alveolo. Entonces, esto es un equilibrio normal. Acá abajo a la izquierda tenemos un edema pulmonar cardiogénico. El paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, por lo tanto, de forma retrógrada, aumenta la presión hidrostática en el lecho capilar pulmonar. Ese aumento de la presión hidrostática rompe el equilibrio escálico y sale el líquido al espacio intersticial. Este aumento del líquido del espacio intersticial intenta ser compensado por el drenaje linfático, pero él tiene un límite, habíamos dicho de 4 a 5 milímetros de mercurio de capacidad. Si ese límite es superado, la linfagestasia y el drenaje linfático no es suficiente. Se empieza a acumular líquido en el intersticio. Aumenta las presiones intersticiales, nuevamente se pierde el equilibrio entre el intersticio y el espacio intraalveolar, y hay un trasudado, no un exudado, un trasudado del líquido del espacio intersticial hacia el interior alveolar. ¿Qué es lo que encontramos dentro del alveolo? Un trasudado, líquido con muy bajo contenido de proteína, bajo contenido más o menos relativamente bajo de glucosa, prácticamente los mínimos elementos celulares. Se activan algunos mecanismos de contratransporte para tratar de lograr el equipo con momento del transporte y la salida de líquido. Se activa bombas iónicas que saquen sodio, que saquen cloro, y detrás de ellas se vaya el agua. Pero si no logra compensar, si estos mecanismos son insuficientes, porque la insuficiencia cardíaca es muy importante, el paciente empieza a hacer edema pulmonar, en este caso un edema pulmonar no, un edema pulmonar cardiogénico o inundación alveolar por aumento de la presión hidrostática. Del otro lado tenemos el ejemplo de un edema pulmonar no cardiogénico, y lo que ponen acá como ejemplo es un edema pulmonar inflamatorio, una neumonía, una neumonitis, puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser incluso hasta química, por inhalación de gas cloro. Entonces, este es lo que vemos acá. Vean como el flujo sanguíneo no está normal, está relativamente normal, no está aumentado. Lo que sí está aumentada es la permeabilidad capilar. Ese incremento de la permeabilidad capilar permite la salida de sustancias, de líquidos, de proteínas y de elementos celulares formes, polimorfos nucleares, neutrófilos, macrófagos. Todos ellos atraviesan la barrera primero reumatológica del hemisferio, pasan al intersticio, y del intersticio también son capaces de penetrar al interior del alveolo. El alveolo se inunda, en este caso, ¿con qué se inunda? Con un exudado. Tiene células inflamatorias, tiene proteínas, tiene menos cantidad de glucosa, una cantidad de agua, típica característica de un exudado, que es lo que va a inundar. ¿El drenaje linfático está activo? Sí, pero si no es suficiente para mantener el equilibrio, va a ocurrir todo el edema. El edema alveolar, en este caso un edema pulmonar no cardiogénico. Vean cómo hay edema en los dos espacios, el intersticial y el intraalveolar. Porque eso lo explica mucho de la fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología entonces del edema pulmonar? Puede ser por un aumento de la presión venosa pulmonar, aunque puede ser también por un aumento de la permeabilidad. Y pueden meter otras líneas de causas que estas son las dos más frecuentes.
pero pueden ser por hipoproteinemia, puede ser por drenaje linfático, pero en este ejemplo vamos a colocar estas dos: aumento de la presión venosa pulmonar y aumento de la permeabilidad capilar. Es la imagen anterior, cardiogénico y no cardiogénico. Eso aumenta el líquido en el paciente artificial, hay edema intersticial, se inundan los alveolos, hay edema alveolar, dependientemente si es un exudado o un transudado. En ambos ocurre lo mismo, edema alveolar e intersticial. Un pulmón lleno de líquido fuera de su paso vascular en el intersticio y dentro de los alveolos es como una esponja llena de agua. Es más pesada, es más rígida, hay una disminución de la distensibilidad pulmonar. Este pulmón húmedo es menos distensible. Al ser menos distensible, esta pérdida de distensibilidad se opone al flujo aéreo y se opone al flujo sanguíneo. Por lo tanto, hay un aumento de la resistencia tanto de la vía aérea como de la vía vascular, la circulación pulmonar. Las dos vías tienen aumento de la resistencia y esto va a generar un desbalance ventilatorio de un desbalance pulmonar. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre después del edema pulmonar? Los trastornos de la ventilación BQ producen hipoxemia. El paciente empieza a hacer falla en la capacidad de poder oxigenar la sangre. Y eso da muchos de los elementos químicos clínicos que vamos a ver en el paciente. Esta sobrecarga de presión en el paciente, la sobrecarga de presión en la circulación pulmonar, se va a transmitir hacia las cavidades derecha cardíaca. Por lo tanto, en edema pulmonar cardiogénico, después se aumenta la presión en el circuito pulmonar, el inunda alveolo, empieza también a producir sobrecarga de presión de volumen en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Y de ahí vamos a una insuficiencia cardíaca global. Puede ser simplemente por una insuficiencia cardíaca izquierda, pero puede ser también por un fenómeno propio pulmonar de la circulación pulmonar o un fenómeno inflamatorio del parénquima pulmonar. Al final, si es crónico y da tiempo de que se establezca esta sobrecarga de presión en volumen, la cavidad derecha y de forma periférica empieza a aparecer también edema. Por eso en la clínica de un paciente con edema pulmonar, dificultad para respirar. Dependiendo de la causa, esa disnea puede ser disnea de esfuerzo, puede ser disnea posicional, ortopnea, disnea paroxística nocturna, treponea, todas las variantes que ustedes puedan imaginar, pero hay un pulmón lleno de líquido, con un problema ya de intercambio gaseoso, el paciente no tolera el ejercicio porque no tiene ya reserva pulmonar y tiene disnea. Un mecanismo de defensa: si los alveolos están inundados, hay irritabilidad de esas vías aéreas, aumenta la producción de moco, el transudado, hay broncorrea, hay tos, es una tos húmeda. Dependiendo del tipo de expectoración de esta tos húmeda, uno puede orientar la naturaleza del edema pulmonar. Por ejemplo, para una expectoración asalmonada, un edema pulmonar cardiogénico, que ya lo vimos en el caso clínico, pero pues una expectoración francamente purulenta, el paciente lo que tiene es una neumonía, tuberculosis, neumonitis, COVID, lo que ustedes quieran. Entonces la naturaleza de la expectoración te orienta en parte cuál es el mecanismo inflamatorio o trasudado o exudado que está generando el edema pulmonar. Los mecanismos compensatorios de la hipoxemia: taquicardia, el paciente trata de compensar ventilando más, de esa manera barre CO2 e intenta introducir más oxígeno al tejido. Y la taquicardia acompaña la taquimia tratando de aumentar el gasto cardíaco. Si la hipoxemia es muy marcada, el paciente tiene cianosis. Comienza por las regiones periféricas, acrocianosis, y la cianosis que acompaña con los trastornos de conciencia. El paciente se ve agotado, adormecido, a veces hay un poco de agitación, angustia, que es la serotonina, pero después posteriormente puede incluso entrar en depresión y coma. Si apuntamos a este paciente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La imagen del alveolo inundado. Cuando entra aire a un alveolo inundado, se genera una burbuja fina en un alveolo, y esa burbuja fina se llama crepitante, un estentorcio. Entonces, estos pacientes pueden tener crepitantes que pueden estar ubicados en las bases de tipo ascendente en casos cardiogénicos, o puede ser en cualquier ubicación, unilateral o bilateral en los casos inflamatorios. Pero es la manifestación que podemos ver en este paciente. ¿Qué vemos en la radiología, en el examen paraclínico de este paciente? Una radioescritura. Hacemos una radioescritura, puede ser que encontremos un aumento de la frecuencia cardíaca. Si hay una cardiopatía que lo esté generando. ¿Okay? En el caso de una cardiopatía, fíjate que de este paciente que está acá, esta imagen, tiene un corazonzote, tiene un índice cardíaco ya más del 50%, un corazón aumentado de tamaño. Esto puede ser reflejo de una cardiopatía previa que tenga la insuficiencia cardíaca, una
legal, dilatada o no, pero ahí el paciente ya tiene que sacar. Lo que sí vamos a observar es la redistribución del flujo. Recuerden que el flujo sanguíneo básicamente está en la fase y muy poco flujo sanguíneo en los ventros. La sangre se ve radiopaca en la radiología simple. Aquí vemos cómo los vasos sanguíneos están muy dilatados y empieza a redistribuirse el flujo. No solamente está llegando mucho flujo en la base, sino vea cómo se arboriza hacia arriba. Esa redistribución del flujo es lo que observamos en un paciente con insuficiencia cardíaca. Un pulmón húmedo, paciente con insuficiencia cardíaca. Y están también unos hallazgos, no nos hacen todo el tiempo, pero son interesantes, son hallazgos raros, son las líneas de Kerley. La línea de Kerley, la línea A o la línea B de Kerley. En el caso de las líneas A, son estas que están en este círculo amarillo, son estas que tienen una forma radiada, que vienen de los cilios pulmonares, básicamente es dilatación. Como les dije, la sangre es opaca en un radio, entonces se ven unas venas dilatadas. Aquí están resaltadas, aunque se ven así con esa rayita, con unos gusanillos, se ven dilatadas, sería más o menos como esto que se ve por acá. ¿Ok? Es resaltada, pero con esta característica, es radiante, viene toda del cilio. A diferencia de la línea B de Kerley, las líneas B de Kerley son vasos linfáticos dilatados y por lo tanto tiene una característica, se ve más exclusivamente en las bases y tiene un carácter horizontal, no van radiados de partir del vidrio, sino que más bien tiene esta descripción horizontal. Esto es linfadectasia y esto es venoctasia pulmonar. Es lo que son las líneas que escribió que había. Si le hacemos una gasometría a estos pacientes, en edema pulmonar, por supuesto hay hipoxemia. No solamente es porque el alveolo está inundado, lo cual impide la ventilación, sino que el intersticio también está edematizado, lo que separa la relación alveolo-capilar está aumentado, está engrosado y hay menos difusión de gases. De los dos gases que se difunde más fácil es el CO2, con más dificultad el oxígeno. Por eso primero se afecta el oxígeno y el paciente hace hipoxemia. Baja la PO2 y después incluso hasta desatura los valores de saturación de oxígeno en el hemoglobina. Como mecanismo compensatorio, toda hipoxemia el paciente trata de compensar aumentando la frecuencia respiratoria, hace taquipnea. Esa taquipnea puede compensar parcialmente la hipoxemia, provocando hipocapnia. El CO2 baja, porque el CO2 depende fundamentalmente de la ventilación alveolar. Si usted hiperventila, aumenta la frecuencia respiratoria o aumenta el volumen respiratorio, el CO2 baja. Entonces hace hipocapnia. Pero esto es en la forma donde todavía hay capacidad de compensación. En un edema pulmonar más o menos leve a moderado, en un edema pulmonar generalizado, severo, esta capacidad de compensación se pierde y después el CO2 también puede normalizarse y después empezar incluso a subir, hacer hipercapnia en la forma más severa, que ya tiene hipoxemia y hipercapnia, que eso no es más que insuficiencia respiratoria. Dependiendo de la severidad, puede encontrarse en ese grado. El tromboembolismo pulmonar. En el tromboembolismo pulmonar, que es, bueno, aquí tenemos otra imagen de New England, también muy didáctica. Estamos encontrando un corto acá, una pena de los miembros inferiores. El sitio más frecuente generalmente es en la zona apocalíptica, pero también puede estar ubicada por esta zona. Digamos, las válvulas venosas, como hay y se forma espontáneamente un trombo. Puede ser por un estado hipercoagulable, porque estas venas estaban dilatadas y había varices, cualquier fenómeno, un trauma local, vasculitis, cualquier causa, se genera un trombo en esta ubicación, una trombosis venosa profunda. Esos trombos, pueden romperse, fracturarse y liberar un pedazo de coágulo. Eso es un émbolo. El émbolo va a navegar por toda la circulación venosa, va a llegar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar, y de ahí se divide o se dirige a unos puntos de la circulación de la arteria pulmonar. Dependiendo del tamaño y el número, va a ser procesos distales, únicos o múltiples en el árbol pulmonar. Por supuesto, en el sitio de obstrucción, de ahí hacia adelante, ya no hay más flujo sanguíneo, no pasa la sangre. Los otros elementos van a tener que asumir ese flujo, produciendo aumento de la presión en el resto del cerebro. Esta es una de las manifestaciones que tiene el tromboembolismo pulmonar. Es la definición. Es un proceso generado por la interrupción del riego sanguíneo en una porción del pulmón. El riego sanguíneo, en este caso para el intercambio gaseoso, que es la sangre que va por la circulación pulmonar, por obstrucción del vaso aferente, que es la arteria pulmonar. Entonces, la definición de tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de la arteria pulmonar por un émbolo que se pudo haber generado
lo más frecuente es miembro inferior. Entonces, ¿cuál es la etiología del tromboembolismo pulmonar? Trombosis venosa profunda. 90, 92, 95% de los casos vienen de la trombosis venosa profunda. Mucho más frecuente, miembros inferiores. Detrás del hueco pupilo es la zona más frecuente donde eso suele ocurrir, pero el cuerpo tiene los miembros inferiores en cualquier parte de los miembros. Pero no siempre es un coágulo que emboliza. El émbolo puede ser de otra naturaleza, un porcentaje mínimo, menos del 5%, pero también es posible. Puede haber un embolismo aéreo, gases. ¿Cómo entra aire a la circulación venosa para que llegue después a los pulmones? Un accidente, iatrogenia, una irrigación, y se acabó la solución, dejaron la vía abierta y entró aire. Iban a colocar una inyección intravenosa, no vaciaron el aire que estaba en las vías y administraron aire por la vía. Eso puede ser mortal cuando pasa de más de 3 cc. Cuando son pequeñas cantidades, realmente no puede dar una pequeña acceso de todo, pero no dar mayor complicación. Pero potencialmente sí. También puede ser que una lesión vascular quede abierta al paso del aire, como esta presión es muy baja presión, incluso puede ser una presión negativa intratorácica, entra aire al lecho venoso y después se va al componente pulmonar. También puede ser por herida, trauma importante con solución de continuidad del sistema venoso. El embolismo también puede ser graso, tejido graso que navega por la vena o sangre y al llegar al pulmón hace un efecto de émbolo y hace una obstrucción, una tromboembolismo pulmonar. Cuando vemos tromboembolismo graso, cuando hay fractura de huesos largos. Recuerda que la médula ósea, el tuétano del hueso, es básicamente grasa, es un tejido muy grande. Cuando hay fractura de estos grandes elementos, pueden esos componentes grasos navegar y llegar al componente pulmonar. También hay tenido casos de tromboembolismo tanto aéreo como tromboembolismo graso cuando se hace liposucción. Lo hemos visto en unos cuantos casos en este tipo de cirugía estética, donde y cuando literalmente aspirando por debajo de la piel ese componente graso, pero también están rompiendo vasos, hay sangramiento allí, y ese componente graso que se está rompiendo y circulando allí pueden penetrar a un vaso sanguíneo y generar un tromboembolismo pulmonar. Hemos tenido más de un caso de pacientes que en medio de una liposucción terminan una terapia intensiva por un tromboembolismo graso. También puede haber tromboembolismo, y esto es una patología, tromboembolismo con una frecuencia en sala de parto. Cuando se separa la placenta de la pared uterina, los vasos uterinos y automáticamente se contraen, se ligan y se cierran. Eso es lo que tendría que ocurrir. Si por algún motivo el músculo uterino no tiene buen tono, no se contrae con fuerza, ese músculo uterino no se van a cerrar las venas uterinas. Al no cerrarse la vena uterina, ese líquido amniótico que está en la cavidad puede penetrar a las venas uterinas y de ahí navegar a los pulmones y dar un tromboembolismo pulmonar por líquido amniótico. Tiene, por supuesto, en el momento del alumbramiento, del parto o por una cesárea, en ese momento es que ocurre el embolismo. También puede ser un embolismo hipotumoral. Recuerden que los tumores tienen la capacidad de generar su propio vaso sanguíneo, ellos tienen angiogénesis, que son tanto arteriales como venosos. Y los tumores se pueden fraccionar, se pueden saltar, pueden hacer cualquier elemento, romperse y hacer un émbolo tumoral. Y ese émbolo tumoral navega y se puede sembrar en cualquier parte del cuerpo. Incluso puede llegar al pulmón y hacer siembra pulmonar, una metástasis del pulmón, pero pueden dar también una manifestación de tromboembolismo pulmonar. Cuando son muchas partículas o muy grandes las partículas, pueden dar una manifestación de tromboembolismo pulmonar. También está el tromboembolismo pulmonar de origen séptico. Estamos hablando de procesos infecciosos, complementos en el cuerpo, la bacteria, estado con complementos, todo ese componente puede hacer un fenómeno trombótico en el sitio del proceso infeccioso y ir a circulación venosa y navegar y dar un tromboembolismo. Siempre a distancia. El tromboembolismo séptico puede ser tanto pulmonar venoso, pero también puede ser un tromboembolismo séptico por vía arterial y hacer siempre a distancia de este componente. Estas son mucho menos frecuentes. La trombosis venosa profunda con mucho de las causas más frecuentes del tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué se da el tromboembolismo pulmonar? Esto lo escribió Virchow, y ya lo hemos oído antes. Virchow lo escribió hace más de 100 años, hace como más de 110 años que escribió esto. Hoy
ciento y pico de años después, seguimos describiendo el tromboembolismo pulmonar citando a Virchow. Así de buena fue su descripción. La patogénesis del tromboembolismo pulmonar se da por una triada. Primero está el componente venoso. La vena tiene que estar dilatada con una circulación lenta, el éxtasis venoso. Si la circulación es lenta, los elementos forman la sangre. Las plaquetas se aproximan a las paredes del vaso y se unen a ellas. Entonces se produce la trombosis. El trombo se genera cuando la circulación es lenta. Puede ser que esto se genere simplemente por el éxtasis venoso sin otros elementos. También puede haber anomalía de esos vasos. Esos vasos pueden estar lesionados, pueden ser traumatizados, puede haber una vasculitis, y esa lesión del tejido vascular es lo que va a provocar o generar la trombosis. Y también está, por supuesto, la alteración del sistema de coagulación, porque se genera un tromboembolismo por alguno de estos tres elementos. En el caso del sistema de coagulación, un estado hipercoagulable. Los estados hipercoagulables lo vemos en la clase de hematología y pueden ser de tipo hereditario o adquirido. El tipo hereditario, la causa número 1 del tromboembolismo pulmonar es el factor 5 mutante. Eso lo escribieron en la Universidad de Leiden, por eso se llama factor mutante de Leiden. ¿Sí? Pero también puede ser una deficiencia de la proteína C o de proteína S, anomalías de ella, resistencia a ella, la mutación del gen de la proteína. Hay una lista completa que la pueden buscar en la clase de hematología. Solamente mencioné algunas de las tres más frecuentes. También puede ser un tromboembolismo pulmonar por causas adquiridas, más patologías que desencadenan un estado hipercoagulable. Por ejemplo, el lupus. El lupus tiene la capacidad de producir una sustancia que se conoce como el anticoagulante lúpico. Aunque se llame anticoagulante, en el laboratorio evita la coagulación, pero en el paciente en vivo favorece la trombosis. Es un procoagulante. En vivo, in vitro es que es anticoagulante, por eso se llama anticoagulante. Pero el paciente con lupus, y aparte de eso también tiene este factor positivo, el anticoagulante lúpico positivo, la mortalidad, la letalidad de esa enfermedad es el doble de severa. Puede ser también los anticuerpos antifosfolípidos, que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, la anticardiolipina, sobre todo. Entonces, estos anticuerpos antifosfolípidos actúan sobre el componente de colágeno de los vasos sanguíneos, precipitan la formación de trombos. También es una patología adquirida, aunque puede aparecer desde los primeros años de la vida. Los aumentos de niveles de fibrinógeno, la hiperfibrinogenia, también una causa asociada con un estado hipercoagulable. Aquí podemos meter mucho más estado hipercoagulable adquirido, como está el síndrome metabólico, la diabetes, la hipercolesterolemia, el hábito de cigarrillo, la obesidad recuerda que produce estado venoso. Todos estos son factores adquiridos que pueden producir este estado procoagulante o protrombótico. Entonces, si se dan estas patogénesis y estos factores predisponentes, el paciente puede sufrir un tromboembolismo pulmonar. ¿Quiénes pueden sufrir un tromboembolismo pulmonar? Puede ser un estado hipercoagulable, genéticamente adquirido, genéticamente predisposición hereditaria, con una predisposición genética y hacer el estado de tromboembolismo. Cuando hay antecedentes familiares, esto puede verse en cerca de 15-20% de pacientes con tromboembolismo pulmonar. Hay una predisposición genética, pero no todos. Por estas causas genéticas, puede ser también causas adquiridas. Entre las causas adquiridas más frecuentes tenemos el estado postquirúrgico y la inmovilidad por cualquier patología. Un paciente en cama que no se moviliza, recuerda que el retorno venoso requiere mucho del llamado masaje muscular sobre los lechos venosos profundos de los miembros inferiores. Sin esa actividad muscular, el lecho venoso se dilata, se lentece la circulación y favorece la formación de trombosis, la inmovilidad. Cuando las personas tienen inmovilidad, generalmente posterior a una cirugía, sobre todo si es una cirugía de miembros inferiores, de tipo traumatológica o vascular, de miembros inferiores en pelvis también, en cadera, todos ellos en estado posquirúrgico y pulmonar, pacientes con tromboembolismo. Un servicio que ve mucho tromboembolismo pulmonar, aparte de ginecología, son los servicios de traumatología. En el embarazo y en el posparto, ya bien mencionamos el tromboembolismo como componente de líquido amniótico, pero también puede ser tromboembolismo por sangre, con coágulos, y ser un tromboembolismo por un estado de posparto o embarazo, porque el embarazo es considerado un estado hipercoagulable, cursa con niveles fibrinógeno altos, con antitrombina 3 baja. Ese estado de hipercoagulabilidad que se ve en el embarazo precipita incluso un estado posparto por los traumas del canal del parto, la salida del producto por el canal de parto, esos traumas vasculares que se generan, entonces puede aumentar el tromboembolismo pulmonar. Se
ve con frecuencia en ginecología obstetricia, que hagan esa especialidad lo van a ver bastante. También es una predisponente a tromboembolismo pulmonar la presencia de varices, sobre todo las varices en los miembros inferiores. Que hay una persona, una pierna llena de varices, dilatada, de tercero o cuarto grado, usted debe sospechar que esas varices son poco probables, sospechosos para posteriormente hacer un tromboembolismo pulmonar. Un factor de riesgo, si las tiene, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo para tromboembolismo pulmonar, la obesidad. Hay éxtasis venoso, limitación del retorno venoso por la misma obesidad del paciente, mucho más si tiene un síndrome metabólico, y puede predisponer a tromboembolismo pulmonar. La edad, a medida que pasan los años, aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Hemos encontrado que después de los 60 años, cada 10 años, se duplica el riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar. El caso de los estrógenos es particular. Más que el uso de estrógenos, los estados estrogénicos. Por eso es que es más frecuente el tromboembolismo pulmonar en mujeres que en hombres. El uso de estrógenos exógenos también aumenta el riesgo. Primeramente se le ha echado la culpa a los anticonceptivos orales. Afortunadamente los anticonceptivos orales modernos tienen muy bajos niveles de estrógeno. La dosis se ha ido bajando con el tiempo, se ha ido perfeccionando el medicamento, son dosis muy bajas y ya no se considera un factor de riesgo. Pero sí hay terapia hormonal sustitutiva, donde se utiliza estrógeno y puede generar tromboembolismo pulmonar. Ya no por los anticonceptivos, sino como otra forma donde los niveles de hormonas que se administran al paciente sean más elevados. Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, global por supuesto, edema en miembros inferiores, dilatación, éxtasis venoso, esos pacientes también tienen un aumento de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Los pacientes con cáncer, por el estado hipercoagulable que genera el cáncer, todos los componentes cancerígenos, o recibiendo quimioterapia. Los pacientes tienen un alto riesgo de tromboembolismo pulmonar, forma parte del estado hipercoagulable. Entonces, todo el estado hipercoagulable activo que hemos mencionado antes es un factor de riesgo para tener tromboembolismo pulmonar. Si usted suma varias cosas de estas, mujer con varices, obesa, en una cirugía con inmovilidad, la cirugía fue por cáncer, todo eso va sumando, entonces el factor de riesgo va sumando y la posibilidad del diagnóstico y el evento es mucho mayor. La fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Obstrucción de la arteria pulmonar, una obstrucción de la circulación de la arteria pulmonar. El émbolo se generó en cualquier parte del cuerpo, miembros inferiores, navegó, llegó a la arteria pulmonar y hubo la obstrucción. Una vez que ocurre la obstrucción de la arteria pulmonar, en el sitio de la obstrucción ya no hay flujo arterial anterior, hacia adelante. De forma de tal, ahí aumenta la presión y esto. En el sitio de la obstrucción se liberan, tanto por el endotelio como por las plaquetas que están generando el trombo, mediadores que producen broncoconstricción y vasoconstricción. Ahí están histamina, serotonina, tromboxano. Todos esos mediadores locales producen esa constricción de la vía aérea y la constricción también de los vasos. Los que no estén obstruidos también se contraen, lo que va a sobrecargar más la presión de todo ese lecho de la arteria pulmonar. Hay una elevación de la resistencia vascular pulmonar y hay aumento de la resistencia del flujo aéreo. Desbalance ventilo-perfusional. Este paciente tiene una relación ventilo-perfusional alterada. Todas esas áreas que están obstruidas pueden estar ventiladas, pero no perfundidas. Aumento del espacio. Todo esto genera hipoxemia. Todo esto, si se persiste y se aumenta y es importante, puede producir falla cardíaca derecha, que no es más que el col pulmonar. Col pulmonar es eso, la falla cardíaca derecha por aumento de la presión o resistencia en el lecho vascular pulmonar. El corazón derecho no puede vencer esta resistencia y hay insuficiencia cardíaca. No puede pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, no hay llenado ventricular, el volumen latido cae severamente y el paciente hace shock. Se choca por esto. En tromboembolismo pulmonar eso ocurre. No es muy alto. La mortalidad del tromboembolismo pulmonar cuando es grande, cuando es importante, puede sobrepasar el 20%. Pero hay otros cuadros de tromboembolismo pulmonar que son realmente muy leves, incluso puede pasar hasta asintomático, con una sintomatología mínima, un pequeño acceso de tos y hasta ahí llega. ¿Cuál es la clínica del tromboembolismo pulmonar? El paciente de forma súbita, lo importante es que lo rápido, lo inesperado que ocurre de forma súbita, puede presentar dificultad respiratoria y dolor torácico. Dolor torácico constante, no debe confundirse con isquemia, pero es perfectamente válido. Hay que hacer uno de los diagnósticos diferencial con isquemia cardíaca. Y hay disnea, y es por los fenómenos de obstrucción del vaso. ¿Okay?
disnea y dolor torácico súbito. Si tiene todos los factores predisponentes que hemos visto y aparece esto, su diagnóstico es claro, tiene que ser hacia el tromboembolismo pulmonar. Mecanismo compensatorio, taquicardia y taquipnea. Recuerda que estaba haciendo hipoxemia. Entonces ellos tratan de manejar esa hipoxemia aumentando la frecuencia respiratoria y esa disminución del volumen latido con taquicardia. De esa manera hace el mecanismo compensatorio, taquicardia y taquipnea. Puede haber signo de bajo gasto cuando el tromboembolismo pulmonar es masivo, signo de bajo gasto, el volumen latido es muy pequeño y el paciente da esto, frialdad, sudoración, trastorno de la conciencia, hipotensión en estado de shock. Si escuchamos, podemos encontrar un segundo ruido desdoblado porque el cierre de la pulmonar se atrasa, enlentece mucho, se atrasa mucho porque tiene que vencer esa resistencia de la pulmonar tan elevada. Se puede encontrar un segundo ruido desdoblado. Puede haber presencia de galope, presencia de un R3 y un R4 en corazón derecho, porque ahí es donde sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen el corazón derecho, por aumento la presión de la arteria pulmonar y se genera este galope derecho. Puede haber hemoptisis, esto ya lo hemos mencionado. En el caso de, no es muy frecuente, pero puede dar. En el caso de que el tromboembolismo pulmonar genere también un infarto pulmonar, puede haber ruptura de los vasos sanguíneos y extravasación de sangre. El paciente hace expectoración que puede ser hemostoica, pero puede ser también francamente de hemoptisis. Dependiendo del estado de shock, la hipoxemia que se genere, el paciente puede perder conocimiento, puede ser un 5. Y ayuda muchísimo el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Si usted lo está sospechando y le revisa las piernas y encuentra con que también hay signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, el diagnóstico está casi completo. Con estos elementos y esta clínica, la certeza de que tiene un tromboembolismo pulmonar supera el 92-95%, sin ir muy lejos. ¿Quiere confirmarlo con un 100% de certeza? Tiene que ir a los exámenes paraclínicos. ¿Qué vamos a encontrar? La rayos X da poca información realmente para el tromboembolismo pulmonar. Puede hablar sobre alguno de los condicionantes para ello. Indirectamente, ¿qué es lo que podemos observar en una rayos X? Puede haber una elevación del diafragma o del hemidiafragma, dependiendo si usted tiene un infarto. Puede haber atelectasia, el colapso de unos componentes de los glóbulos pulmonares. Oligocoplegoemia. En el caso donde se obstruye el vaso sanguíneo, de ahí en adelante ya no pasa sangre. Y la sangre, como le dije, es radiopaca. Entonces sería una área muy negrita que no es tan perfundida, que se llama oligoemia. Pero de la misma forma que esa área no tiene sangre, hay al lado una, porque todo el flujo sanguíneo de acá hace shunt y se va para acá. Se va para la otra área que sí está perfundida, entonces el vaso sanguíneo se dilata. Entonces se ve blanco, se ve el peso vascular y hace pleoemia. Poco hemia, poco oligo, y pleo es mucha perfusión. Los ilios se ven reforzados, como lo habíamos visto en la hipertensión pulmonar, el ilio se ve denso, arborizado, y puede haber incluso hasta la redistribución de flujo en estos pacientes. Si lo hacemos en electrocardiograma, el signo electrocardiográfico más típico tiene el 15-20% de los tromboembolismos pulmonares, tampoco es que sea 100% sensible. Vamos a ver una S en la primera derivación estándar, S en 1, una onda Q en 3, junto con una T, ¿sí? Una T invertida en 3. S1, QT, S3, este es un signo característico, es lo más característico electrocardiográficamente que hay del tromboembolismo pulmonar, pero se ven como el 15-20% de los casos, no es tan frecuente. Puedes encontrar que haya un bloqueo de rama derecha en el tromboembolismo pulmonar. Se puede ver una onda peticula. Las peticiulas las llamamos como onda pulmonar. Un habrá sobrecarga de presión y en la arteria pulmonar una peticula. Y puede haber también trastornos de repolarización que son muy específicos. Puede ser elevación del ST, aplanamiento del ST, inversión incluso del ST. Estos trastornos de repolarización muy inespecíficos. No se ven con frecuencia, pero pueden estar presentes. Si le hacemos unos gases arteriales, dependiendo de la severidad del tromboembolismo pulmonar, lo que podemos encontrar es la hipoxemia. Si es un tromboembolismo pulmonar masivo, podemos encontrar también hipercapnia. Pero lo más frecuente es que haya hipoxemia con SO2 baja, compensatoria por taquipnea. Si hacemos un doble de los miembros inferiores, confirmamos que existe el fenómeno de trombosis venosa profunda. Esto redondea mucho el diagnóstico. Sospecha clínica y con trombosis venosa profunda en miembro inferior verificada por un doble, el diagnóstico gana mucha sensibilidad.
No siempre tenemos el equipo para hacer un diagnóstico, un Doppler en un miembro inferior en una emergencia, pero sí existen equipos de bolsillo para hacer Doppler en miembro inferior. Laboratorio, podemos hacer un dímero D, el dímero D que lo estamos usando tanto. El dímero D no es más que un marcador de fibrina, es uno de los fragmentos de la degradación de la fibrina, es el dímero D. Cuando ellos se encuentran elevados, más de 500 microunidades, eso es el doble de su valor normal, la posibilidad de que tenga otro tromboembolismo pulmonar es mucho, mucho mayor. Pero cuidado, el dímero D es inespecífico, como hemos visto, también se le ve incluso hasta ahorita hasta con COVID, en cirugía, en trauma, y esos son uno de los factores predisponentes. Entonces el dímero D está alto por el factor predisponente o porque realmente tiene un tromboembolismo pulmonar. Es poco específico, sensible, pero poco específico. También el edema pulmonar, el tromboembolismo pulmonar eleva significativamente la LDH. Los diagnósticos de certeza. Antiguamente se utilizaba la gammagrafía ventiloperfusional, el gammagrama, como el estándar de oro para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Hoy no sabemos que hay estudios superiores a esta, que es la angiotomografía o la angioresonancia, o una angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar es muy invasiva, hay que colocar un catéter en el lecho de la arteria pulmonar, administrar el contraste radiopaco y ver cómo se dibuja la arteria pulmonar para ver el sitio de la obstrucción. Eso se puede lograr con una angiotomografía, con un contraste sistémico, menos tóxico y menos invasivo. Entonces, ahorita se considera la angiotomografía como el estándar de oro para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de los dos estudios. Este que está acá a la izquierda es un gammagrama ventiloperfusional. Vea este pulmón derecho donde hay perdón, pulmón izquierdo, donde hay muy poco flujo, tanto de aire como sanguíneo. Aquí hay una clara hipoperfusión, es un pulmón frío, mientras este que está muy caliente, que está muy bien perfundido. Esto es lo que se ve en el otro pulmón. En este hay oligoemia y en este hay pleoemia. Compensatorio, el flujo sanguíneo tiene que irse hacia una parte, no puede venir para acá, se va hacia el otro pulmón. Entonces, eso es lo que más o menos se podría ver en un gammagrama pulmonar para estudiar un tromboembolismo pulmonar. Si le hacemos una angiotomografía, vean cómo se dibuja la arteria pulmonar y todas sus ramas en este pulmón izquierdo. Pero vean el pulmón derecho. Como aquí está perfundido, está bien agorizado, pero acá es como ocurre. Claramente hay un proceso trombótico en esta pide que se dibuje claramente esta parte del árbol. Esto es una angiotomografía. Este prueba ahorita es mucho más sensible y específico que el gammagrama. Pero nuevamente, tener este estudio disponible en una emergencia en el paciente en medio de un tromboembolismo pulmonar. Hasta acá. Esta es la última transparencia. Vamos a la presentación. Ok. Hasta acá. Con esto terminamos la parte de la circulación pulmonar. Repasen la circulación pulmonar de la parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda en el tema de hoy? ¿Alguna duda sobre la materia? ¿Algo que pueda aclararle? Pueden usar el chat, pueden abrir el micrófono, como ustedes quieran. El de la isla, retardado así. Claro, ver. Preguntas. Ok. Alfieri, vamos a ver, usted habló de edema pulmonar cardiogénico. Insuficiencia cardíaca. Cualquier falla cardíaca izquierda produce sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión en el lecho pulmonar. Y eso, por supuesto, se va a transmitir de forma retrógrada al capilar pulmonar. En el capilar pulmonar aumenta la presión hidrostática por la insuficiencia cardíaca izquierda, y al aumentar la presión hidrostática se rompe el equilibrio estático. Sale el líquido al espacio intersticial, aumenta la presión en el espacio intersticial y después inunda el alveolo. Entonces aparece el edema alveolo intersticial, que es el edema pulmonar. Ok, Yanni. Sí. ¿Alguna otra?
sin fecha definida. No lo sabemos todavía, porque el parcial está pensado para hacerlo de forma presencial. Nadie quiere hacer examen por teléfono. Vamos a ver a qué llegamos. Ya buscaremos una manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna bibliografía? El pulmón el libro que les recomendé de neumonología, el pulmón de Weinberger, o el libro de West de neumonología, aparecen muy bien estos análisis. Por supuesto, también aparecen en el Harrison, en los libros de patología de Ron Cotran, en el caso del tromboembolismo pulmonar, aparece muy bien. El edema pulmonar cardiogénico en el libro de cardiología. Todos reunidos, en esos que les mencioné aparecen muy bien. Ok, el edema pulmonar cuando llegamos el líquido a los alvéolos, también tiene que estar en el intersticio. Tiene que estar en ambos elementos, intersticio alveolar, porque el edema es en ambos partes. Recuerda que el alvéolo y el intersticio tienen un equilibrio cero, mínimo equilibrio. Si se rompe la presión en el intersticio, porque superó el drenaje linfático, también empieza a inundarse el alvéolo. Casi automático. Sí, es la misma clínica, es edema alvéolo intersticial. Trastorno de la extensibilidad del pulmón, tanto en la vía aérea como en la circulación. La misma clínica. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Terminamos entonces? Ok, el drenaje. Normalmente la presión en el espacio pleural, torácico, la pleura pulmonar, si presión es negativa, pero si eso se llena de líquido porque hay un derrame, la presión se hace positiva. Cuando se pierde la presión negativa, hay un juego de presiones. Aumenta el retorno venoso, aumenta la presión del lecho pulmonar para buscar el equilibrio de esa presión que se modificó. Ese nuevo equilibrio significa un corazón trabajando con una contractilidad mayor, con el corazón derecho, aumentar los volúmenes, todo eso es. Si usted drena, elimina el drenaje que estaba provocando el aumento de la presión del intersticio, que estaba una presión pleural positiva, y la vuelve a poner negativa o en cero, es como cuando alguien está empujando una puerta y el que está detrás de la puerta se quita de repente. Todo ese flujo sanguíneo va a entrar de un golpe y eso no va a mantener el equilibrio, no da tiempo a ajustarse el nuevo equilibrio y hay filtración. Entonces se genera edema por expansión, así como se llama, edema pulmonar por expansión pulmonar. Y eso sí se hace muy rápido, hay que hacerlo más poco a poco para evitar eso y permitir que el juego de presiones se vaya adquiriendo. ¿Alguna otra? Ok. ¿No más preguntas? No, no que se reagudiza, estás eliminando el derrame. Lo que se agrega es un edema pulmonar por expansión. Eso es lo que debe evitarse a la hora de hacer el drenaje del derrame, del neumotórax. Hacerlo pausadamente para evitar que haya un edema pulmonar por expansión. Es una complicación del procedimiento. El procedimiento hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con esa regulación, con ese cuidado. Ok, a la orden. Perfecto, entonces terminamos. De acuerdo, hasta la próxima, hasta que nos volvamos a ver en la presencial o nos volvamos a ver aquí en pantalla. Ya veremos.
Hasta luego, pues. Pásenla bien, cuídense.